Vamos a empezar nuestro servicio confesando que Jesús es vida, que Jesús es poder, que Jesús es sanidad y que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Jesús es Vida. Jesús es Poder. Jesús es Sanidad. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Hoy el título es y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios 6, 17 y 18. El 18 dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Como estamos viendo, este es el último versículo que cierra la armadura de Dios. Hemos visto ya que nos hemos ceñido nuestros lomos con la verdad, hemos visto ya que nos hemos vestido con la coraza de justicia, hemos visto ya que nos hemos calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz, hemos visto ya que hemos tomado el escudo de la fe para apagar todos los dardos del maligno, y hoy es tomar el yelmo de la salvación. Evidentemente, cuando uno revisa textos, libros, hay mucha información sobre la armadura de Dios. La armadura de Dios es uno de los pasajes bíblicos más famosos en la Biblia. ¿Quién no conoce la armadura de Dios, verdad? Y esta semana yo entré en un conflicto. En un conflicto porque era el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y hay muchos libros que comentan este versículo bíblico. Pero mi conflicto era, ¿será que Dios quiere que yo investigue y hable de mi investigación en el púlpito? ¿O será que Dios quiere que yo hable de la gracia que yo he recibido y de la manera como yo me coloco el yelmo de la salvación y tomo la palabra del Espíritu todos los días en mi vida? Hay una innumerable información en el internet, hay innumerables libros que hablan sobre este tema. Pero finalmente en oración decidí hablar de la gracia que yo recibo y de la manera como yo me visto con la armadura de Dios y de la manera como yo me coloco el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación todos sabemos que es, podemos decir en estos términos, es un casco, ¿verdad? Un casco que protege. Los jugadores de fútbol americano usan ese casco para proteger su cerebro. Los gladiadores de hace muchos años usaban ese yelmo para protegerse también en las peleas cuerpo a cuerpo que había en esa época. Y evidentemente, hablar del yelmo de la salvación es hablar de nuestros temores y de nuestras ansiedades. Porque Satanás lo primero que ataca en nuestra vida es eso. Es nuestra mente, es nuestro pensamiento. Trabaja a través de eso, nuestros temores y nuestras ansiedades. Pero hay una palabra muy importante que es la salvación. ¿Qué es la salvación para nosotros? ¿De dónde hemos recibido la salvación? ¿Cómo hemos recibido la salvación? Yo empecé mi camino de fe con un mensaje bastante básico. Yo empecé mi camino de fe escuchando un mensaje muy básico, elemental en la vida de un cristiano, y fue ahí donde yo recibí toda la gracia de Dios. Y me pongo el yelmo de la salvación todos los días meditando en el mensaje básico. Meditando, ese es mi yelmo de la salvación. Y el mensaje básico, muy simple, todos lo conocemos. Pero esta es mi experiencia, porque a través de ese mensaje básico, mi vida espiritual cambió. Mi vida espiritual cambió de maldición a bendición. Dejé las fuerzas de la oscuridad, dejé de estar atado por Satanás para pasar a ser un hijo de Dios. Dejé de estar muerto espiritualmente para ganar vida espiritual en Cristo Jesús. Y el mensaje que yo recibo todos los días, en el cual medito todos los días, y puedo decirles que es mi yelmo de la salvación, es el siguiente. Es el que todos conocemos. El hombre fue creado a imagen y a semejanza de Dios. ¿Génesis qué? 1, 27 y 28. Génesis 1, 27 y 28. En Génesis 27 Dios nos da la semejanza, en Génesis 1, 28 Dios nos da la autoridad, la potestad. Pero aparece un problema. El hombre es creado a imagen y semejanza de Dios, Dios le da toda la potestad al ser humano. Y le da un pacto en Génesis 2.17. Y también el hombre es un ser espiritual porque en Génesis 2.7 dice que Dios sopla aliento de vida en el hombre. Y el hombre a partir de ese momento llega a ser ¿qué? Un ser viviente. Pero aparece un problema, que aparece ¿en dónde? En Génesis 3, del 1 al 6.
del 1 al 6. El problema fundamental del ser humano es el problema que aparece en Génesis 3, del 1 al 6. El problema en el versículo 5 que dice que el hombre quiso ser como que como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y lo logra, lo logra. Esa es la libertad que Dios nos da a nosotros para escoger. Es el inmenso amor que Dios nos da a nosotros para saber, para escoger y para saber decidir. Pero en ese momento el hombre fue engañado por Satanás y escogió mal. Escogió mal. El amor no es esclavitud, el amor es libertad. Amén. Y Adán y Eva escogieron mal y vieron mal el camino, y por esa razón el hombre quedó separado de Dios. El hombre, al quedar separado de Dios, un ser espiritual que aparece en Génesis 3, del 1 al 6, que se llama Satanás o diablo, toma al hombre como lo ata al hombre espiritualmente. Y a partir de ese momento, vemos en la Escritura, en Juan 8:44, que el hombre pasa a ser hijo de ¿quién? El diablo. Hijo del diablo. Y por ser el hombre hijo del diablo, el hombre empieza a buscar a Dios. Pero estando separado de Dios, no encontrando respuesta, no encontrando el camino, no encontrando el camino a Dios nuevamente, el hombre cae en la idolatría, haciéndose imágenes, haciendo rocas, haciendo maderos, haciendo cosas extrañas, buscando una respuesta espiritual a su vida. Y los 10 mandamientos nos dicen en Éxodo 20, del 3 al 5, que no nos hagamos imagen de nada de lo que está en la tierra, porque Dios es un Dios celoso. Dios quiere su gloria solamente para Él. Entonces el hombre no solamente cae en el estado de idolatría, sino que a raíz de la separación del hombre con Dios a causa del problema fundamental de Génesis 3 del 1 al 6, el hombre empieza a sufrir ¿de qué manera? Empieza a sufrir de manera mental. Vienen demasiados problemas al ser humano. Muchos problemas mentales comienzan a aparecer. Por eso la Biblia nos dice en Mateo 11:28, las palabras de Jesús son: todos los que estáis cargados y trabajados, venid a mí y yo os haré descansar. Amén. ¿Por qué Jesús dice eso? Porque Jesús y la palabra nos enseña de que el hombre sufriría mentalmente separado del Padre. Entonces el hombre se esfuerza, el hombre se afana, las ansiedades y los temores consumen la vida mental del hombre, y esto lleva a una enfermedad a una enfermedad física. Lleva a una enfermedad física. Hoy en día vemos la cantidad de enfermedades físicas que hay en el mundo. La cantidad de enfermedades físicas que pasan de generación en generación, de generación en generación. Y sabe Dios qué otras enfermedades físicas el diablo estará tramando para el futuro, para distraer al pueblo de Dios, para matar a la gente físicamente. Por eso cuando Felipe entró a Samaria, en Hechos 4, del 4 al 8, Felipe entró con una convicción de predicar ¿a quién? De predicar solamente ¿a quién? A Cristo. Y cuando Cristo era predicado en el campo, en Samaria, en Felipe, ¿qué pasaba con la gente que sufría mentalmente? ¿Qué pasaba con la gente que sufría físicamente? Esas personas, al escuchar el Evangelio de Jesucristo, eran sanados. Amén. Eran sanados. Eso nos quiere decir que el hombre sufre un problema fundamental, un problema de separación, un problema de pecado, un problema de maldición, está atado bajo la fuerza de la oscuridad que no puede salir. Y esto, si el hombre sufre mentalmente, sufre físicamente, un día todos nosotros estamos llamados a dejar este mundo terrenal. Entonces aparece en nuestra vida lo que es inevitable para todos, la muerte. La muerte es inevitable para todos. Algún día, ya en el plan de Dios, en el plan absoluto de Dios, en la soberanía absoluta de Dios, hay un día para nuestro funeral. Hay un día para nuestro funeral. Ayer por la noche, repasando esto, yo le decía: Señor, cuando llegue ese día, permíteme ponerme ante tu presencia, adorarte y alabarte de rodillas, y decir que, Señor, que hice algo, aunque sea colaboré con un granito de arena para esta obra del evangelismo. Amén. Mi persona, mi familia, la iglesia, el pueblo hispanohablante.
Pero si no sabemos esto y continuamos separados de Dios, esta muerte nos lleva a un destino de infierno, a un destino de infierno. Es increíble, estaba revisando la historia de los incas, ¿no?, de nuestra cultura antigua, y muchas veces cuando ellos encuentran los cadáveres, las momias que nosotros llamamos, ellos encuentran comida alrededor. Los encuentran con mazorcas de maíz, los encuentran con semillas alrededor. Supuestamente es para que estas momias iban a un lugar al más allá. Ellos creían que había algo después de la muerte. Por eso le dejaban ahí sus cosas. Evidentemente en esa época no había un evangelista que pueda predicar el evangelio y que les pueda decir que si están separados de Dios, suena muy fuerte decir esto, pero es una verdad espiritual. Se van al infierno. En Lucas 16, en el Evangelio de Lucas 16, del 19 al 31, la Biblia habla de dos caminos: el reino de los cielos y el infierno. Lázaro y el hombre rico. Entonces el hombre separado de Dios no tiene más remedio que sufrir en este lugar, y sufrir y pasar maldición y pasar momentos difíciles. Y lo más triste es que todos estos problemas pasan de generación en generación, Por eso nosotros vemos, si de repente tenemos en nuestra vida, en nuestra línea familiar, enfermedades físicas que pasan de generación en generación, situaciones que pasan de generación en generación, problemas familiares que pasan de generación en generación, problemas financieros que pasan de generación en generación, problemas emocionales que pasan de generación en generación. Y el hombre está intentando salir de esto siempre. Por eso que aparece la religión. El hombre va a buscar a Dios a su forma, a su manera, por tradición. Por eso que el hombre lee filosofía. Si la filosofía fuera la respuesta, en esta época hubiera un hombre mayor que Eurípides, ¿no? No han salido hombres mejores que los filósofos griegos. Ya no se habla, hubieran salido hombres mucho mayores que ellos, pero no, quedaron ahí. Si la religión fuera la solución, y vamos a hablar de una manera muy respetuosa, si la religión que nosotros nos han enseñado y que han implantado en Latinoamérica fuera la solución, la gente no sufriría tanto y no veríamos tanta corrupción y tanta violencia como estamos viendo ahora. Porque se perdió algo en la iglesia. En la iglesia se perdió el evangelio. Y hoy, en esta época, y a lo largo de estos años que están pasando, Dios está llamando a una nueva generación para plantar una autoridad espiritual en Cristo Jesús. Amén. Entonces Dios, al ver todas estas cosas, los 6 estados de la persona no creyente que sufre, entonces Dios manda una respuesta al hombre. Dios sale a buscarnos a nosotros. Cuando yo escuchaba este mensaje en los primeros años que yo estaba dentro de la palabra, que había aceptado a Jesucristo, pude ver mi familia, porque en mi familia hemos pasado mucho esto, como seguramente muchas familias hispanohablantes. La idolatría es algo que está arraigado, profundamente arraigado. Entonces, son años, son siglos que está en nuestra sociedad. Y no solamente es una idolatría que está mezclada con una cultura mística, con una cultura supersticiosa. Es mucho más fuerte todavía. Es una cultura de idolatría que está mezclada con la brujería. Imagínense ese poder de oscuridad que hay en nuestra sociedad. Por eso que hay mucha gente. Yo recuerdo en algún momento de mi vida mis padres visitar o venir a alguien que supuestamente podía decir el futuro y ver el futuro. Y parecía en momentos que la cosa iba bien, pero de pronto todo terminó en fracaso, todo terminó en maldición, todo terminó en un gran problema. Pero también nosotros vemos que a través de la idolatría estamos en el siglo XXI, hermanos y hermanas. Estamos en el siglo XXI. Estamos en el año 2014. Y la gente sigue buscando y adorando a Dios como hace 500 años. Y no encuentran respuesta a su vida, pero siguen ahí. ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Porque falta una iglesia, porque faltan evangelistas, porque faltan discípulos evangelistas que se paren en el campo, que se paren en la sociedad, que se paren de sus familias, que se paren en su vida personal
que digamos, aunque siendo pecadores, Dios envió a Jesucristo para morir por nosotros. Amén. Dios envió, dice la Escritura, dice envió. Dios envió a Jesús. ¿Se imaginan a Jesús ahí, tranquilo? Jesús, vas a ir a la tierra. Tienes una misión. Jesús sabía lo que iba a pasar. Jesús vino en forma de hombre para salvar a los hombres, a nosotros. Entonces Dios envió a Jesucristo. Dios envió a Jesucristo. Constantemente el yelmo de la salvación es saber de dónde salí, por quién salí y a dónde voy. Amén. En Romanos 5:8 dice que aún siendo pecadores. ¿Qué pecado está hablando? El pecado de Génesis 3 del 1 al 6. Ese es el pecado fundamental del hombre. Y después lo que viene en tu vida, si estás separado de Dios, lo que venga a tu vida es la consecuencia de ese pecado. Pero el problema fundamental es el problema de Génesis 3 del 1 al 6. Pero como Dios envió a Jesucristo, nuestro Jesús que es vida, nuestro Jesús que es poder, nuestro Jesús que es sanidad, nuestro Jesús que es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, vino para hacer ¿qué? Juan 14:6. ¿Quién me ese versículo bíblico? El camino, la verdad y la vida. Nadie Viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quién dijo eso? ¿Quién lo firmó? ¿Quién lo estampó? ¿Quién puso ¡pum! Jesús. En la historia de las religiones, el hinduismo, el budismo, nadie dijo yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Nadie dijo eso. Solo Jesús dijo eso. Amén. Solo Jesús dijo la verdad. Ninguno pudo decir eso. El Buda, el ateo, no creía en Dios. Solo Jesús dijo eso. Solo Jesús lo firmó. Nadie dijo, ni María lo dijo. Ni Santo Tomás de Aquino, ni San Martín de Porras, ni Sarita Colonia, ni la Virgen de Guadalupe. Nadie dijo eso. Nadie dijo eso. Otros santos. Tantos santos y vírgenes que hay, pero nadie dijo eso. Nadie dijo eso. Y el Señor de Uruguay. Y la Virgen de la Candelaria. La Guadalupe. Ni un santo en Venezuela. José Gregorio, no. Ni José Gregorio, por favor. En Ecuador. José Santos. Amén. Ni la cruz de Motupe en Perú dijo eso. Una cruz no puede hablar. ¿Cómo la gente va a ir, si la cruz no puede hablar? ¿Cómo la gente va a ir a creer a una cruz que no? Solamente Jesús dijo yo soy el camino. No, nadie dijo eso. Jesús solamente dijo, Jesús, nuestro Jesús dijo, yo soy el camino y la vida. Yo soy la verdad. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie puede pasar de este lugar de destrucción, de maldición, de pecado, de las obras de Satanás, del diablo, a este lado estar con Dios, si no es solamente a través de Jesucristo. Amén. Nadie puede pasar por sí solo. Nadie puede. Así hagamos buenas obras, nos matemos haciendo buenas obras, nadie puede saltar. Tus buenas obras te pueden llevar hasta acá, mira. Hasta aquí te puede llevar. Tus buenas obras. Pero no llegas a pasar. Te portas bien, eres un buen hijo y ayudas a tus padres. Está bien, gloria a Dios por ello, amén. Pero eso tampoco te salva. Construyes 800.000 albergues, está bien, gloria a Dios por ello, pero eso no te salva. Das de comer a los pobres y vas a dar alimentos y llevas pan y bebidas a los pobres, a los que no tienen casa, está bien, pero eso no salva. Eso no salva. Solamente el Evangelio salva. Amén. Solamente Jesús se salva. Solamente Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Por eso es importante nosotros enraizar en solo la palabra, solo la oración, saber de dónde salimos y a dónde vamos y a través de quién llegamos al Padre. Y lo más grandioso es que vino a romper todo pecado. Porque nos libró de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8:2. Amén. Nos libró de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8:2. Mi pecado de Génesis 3 de separación, de maldición, de hijo del diablo, se quebrantó en el nombre de Jesucristo. Amén. Se quebrantó. Y yo pasé a ser un hijo de Dios a través de esto. La ley del Espíritu, el pecado se quebrantó. Se quebrantó. ¿Quién lo hizo?
Jesucristo. Jesucristo. Entonces en Juan 14:6 tenemos a Jesucristo como el verdadero profeta. En Romanos 8:2 tenemos a Jesucristo como el verdadero sacerdote. Aquel que entró una vez, derramó su sangre por nosotros una vez y resucitó para darnos la vida eterna. En Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Jesucristo vino a darnos la salvación a través de su sangre y nos dio la gracia a través de eso. Y en Primera de Juan, que nosotros conocemos, Primera de Juan 3:8, dice que el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció ¿quién? El Hijo de Dios. El Hijo de Dios, para deshacer ¿qué? Todas las obras del diablo. El diablo. ¿Y cuáles son las obras del diablo? Estas obras del diablo fueron quebrantadas en nuestra vida. Amén. A través del verdadero Rey, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Para eso apareció el Hijo de Dios. El Hijo de Dios para deshacer ¿quién? Las obras del diablo. Dice que apareció, el Hijo de Dios apareció para deshacer las obras del diablo. No apareció nadie más. No apareció ni Superman, ni Spider-Man, no. Ni ningún santo, no apareció. Apareció el Hijo de Dios para hacer las obras del diablo. Amén. Y a través de ello, cuando aceptamos a Jesucristo, como nos dice Romanos 10, del 9 al 10, aparece una gran bendición en nuestra vida. El hombre vuelve a estar con Dios a través de solo Jesucristo. Porque Jesucristo es la verdad. Porque Jesucristo es la vida. Y cuando el hombre acepta a Jesucristo, Juan 1:12 dice que uno llega a ser, o pasa a ser ¿qué? Tiene la potestad de ser ¿qué? Hijo de Dios. Somos hijos de Dios, no podemos fracasar. Amén. Somos hijos, no sobrinos. Somos hijos, no nietos. Somos hijos, no ahijados. Somos hijos de Dios. Cuando yo voy al Padre a orar, me paro ante Él como ¿quién? Como hijo de Dios. Amén. Cuando Moisés murió, le tocó subir a Josué a liderar el pueblo de Israel. Y hay una palabra grandiosa que Jehová Dios le dice a Josué en el versículo 5, de Josué 1:5. Vamos a Josué 1:5. Josué 1:5. Josué 1:5. ¿Lo tenemos? Lo leemos en una sola voz. Dice, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Amén. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida porque eres un hijo de Dios. Amén. Si agarramos eso el día de hoy, nadie nos podrá hacer frente en el mundo espiritual, ni Satanás, porque somos hijos de Dios. Amén. Nadie, no hay que temer. Somos hijos de Dios, y porque somos hijos de Dios, Primera de Corintios 3:16 nos dice que tenemos que el Espíritu Santo muere en nosotros. Amén. Nadie nos puede hacer frente, ni la fuerza de oscuridad nos puede hacer frente, ni la enfermedad nos puede hacer frente, ni el problema mental nos puede hacer frente, ni la muerte nos puede hacer frente, ni el problema generacional nos puede hacer frente, porque somos hijos de Dios y porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Amén. Y nuestra mayor bendición, Juan 14:14, podemos orar, podemos comunicar con Dios, Amén. podemos comunicar con Dios, podemos decirle: Señor, me paro ante ti en el nombre de tu Hijo Jesucristo, me paro como hijo para pedirte que me llenes de tu Espíritu Santo, Amén. para pedirte que me llenes de tu Espíritu Santo y para pedirte poder y autoridad. Marcos 3:15, poder y autoridad en el nombre de Jesucristo, porque nadie me puede hacer frente, nadie, ninguna fuerza de la oscuridad me puede hacer frente, ningún día de mi vida, porque yo gané la salvación a través del Rey de Reyes y Señor de Señores, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tenemos la ayuda de los ángeles, Hebreos 1:14. Hay un ejército de ángeles que nos protege a nosotros todos los días. Aunque no los vemos, pero están ahí con nosotros todos los días, porque es un mundo espiritual. Pero si lo creemos, tenemos una gran bendición en eso.
que se pueda establecer el reino de Dios en nuestra vida el día de hoy, Amén. a través de este mensaje. Este es mi yelmo de la salvación. Este es mi yelmo de la salvación. Es mi yelmo de la salvación. Tenemos la ciudadanía de los cielos. Filipenses 3:20. Ya ganamos. Ya ganamos la vida eterna. Ya ganamos la vida eterna. Y lo que nos ha llamado Dios a hacer es que es la evangelización. Mateo 28, del 16 al 20. Esta es la armadura de Dios. Y la palabra tenemos que nosotros empezar a memorizarla, hermanos. Amén. A memorizarlas. En Hebreos 4:12 dice que la palabra es viva y eficaz. Y hay un pasaje grandioso en la Biblia que a mí me parece la mayor y mejor batalla espiritual de todos los tiempos. Este es mi yelmo de la salvación que me coloco todos los días, porque cuando acepté a Jesucristo en mi corazón, mi vida llegó hasta hoy, Dios me ha llevado hasta aquí en este momento, Amén. a predicar su palabra. Y seguramente también lo hará contigo de la misma manera donde quiera que vayas. Amén. Pero a mí, lo que después de esto dije, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cuál fue la mayor batalla espiritual en la Biblia? Y para mí, leyendo los evangelios, la encontré en Lucas 4, del 1 al 13. En Lucas 4, del 1 al 13. Cuando Jesús, lleno del Espíritu Santo, dice el versículo 1. No es que Jesús dijo que voy a dar una vuelta al desierto, ya regreso, a ver qué hay por el desierto. No, Jesús no salió así al desierto. Jesús salió lleno del Espíritu Santo. Amén. Y nosotros tenemos que salir todos los días de nuestra casa llenos del Espíritu Santo. Amén. Porque este es el poder de la batalla espiritual. Así vayamos a comprar el pan, tenemos que salir llenos del Espíritu Santo. Así vamos a comprar la leche, tenemos que salir llenos del Espíritu Santo. El que sale por salir está predispuesto a ser engañado por el diablo. Pero cuando Jesús salió lleno del Espíritu Santo, se encontró con Satanás en el desierto. Y Satanás lo tienta a Jesús. Satanás viene a Jesús. Imagínense Satanás pararse delante de Jesús y decirle a Jesús en el versículo 3, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Y Jesús le respondió, dijo, escrito está. Jesús no respondió con su pensamiento. Jesús no respondió con su emoción. Jesús no respondió porque Él quiso, porque soy Jesús, pues yo digo lo que yo quiero decir lo que digo y porque soy Jesús, así se va a hacer. No. Jesús dijo lo que estaba ya escrito. Y nosotros cuando salimos al campo a hacer la evangelización, tenemos que salir con lo que está escrito ya. Amén. Escrito está, le dijo Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra de Dios. Amén. ¿Cuál es el pan? La palabra de Dios. La palabra de Dios es el alimento del cristiano, el alimento del Hijo de Dios. Va a la segunda tentación y Satanás le dijo el diablo otra vez, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Satanás dice eso. Te doy la fama, pues. Te doy la fama, eres famoso, te entrego la fama y después yo te cobro, Satanás dice. Pero como la palabra es la espada del Espíritu, Jesús le vuelve a responder. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás. Y Jesús le vuelve a decir, porque escrito está, le dice Jesús. Ya está escrito. ¿Qué está diciendo Jesús? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. Y está escrito esa palabra. Y Satanás terco de nuevo regresa otra vez a Jesús a pararse delante de Él. Y le vuelve a decir. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está. Mire, Satanás usa la palabra también. Usa la palabra Satanás. ¿Ah? Porque tiene conocimiento. Porque escrito, ya como Jesús le había respondido 2 veces, porque escrito está, entonces Satanás le dice, por acá lo agarro a Jesús. Le voy a decir, pues también está escrito, pues. Y le dice, porque escrito está,
A sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y seguramente Jesús lo mira y le dice, respondiendo Jesús, le dijo, dicho está. Ya está dicho. Dios es todopoderoso. Amén. Es el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso, dice Apocalipsis 1:8. Amén. Dios es el gran yo soy. ¿Qué le dice? No tentarás al Señor tu Dios. Hermano, Satanás, aquel que se pone la armadura de Dios, el yelmo de la salvación, cuida sus pensamientos, cuida sus temores con Cristo Jesús, no puede ser tentado por el diablo. La armadura es Cristo. Amén. La armadura es ser lleno del Espíritu Santo. Amén. La armadura se usa en una atmósfera espiritual. Hoy es nuestra oportunidad de nosotros, para que nosotros, al usar la armadura de Dios, tengamos victoria todos los días de nuestra vida. Amén. Porque peleamos desde la victoria, no para la victoria. Porque y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Se fue. Entonces, el yelmo de la salvación, este mensaje cuando yo lo escuché, acepté a Jesucristo, mi línea familiar empezó a cambiar en el aspecto espiritual, mi vida empezó a cambiar en el aspecto espiritual. La vida de mis padres comenzó a cambiar en el aspecto espiritual. Y alrededor, mis nuevos amigos, aquí y allá, en Perú y en donde estoy, en donde tengo amigos, también comenzaron a cambiar. Es el mensaje de la salvación, el yelmo de la salvación. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. En la palabra están todas las respuestas, pero la mayor de todas es esta, que Jesús es Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús, verdadero profeta, verdadero sacerdote y verdadero rey. Amén. Que en cada momento que Satanás venga a tentarnos o querer engañarnos o que pasemos circunstancias adversas, recordemos nuestras 7 bendiciones. Yo soy un hijo de Dios porque está escrito. Yo tengo el Espíritu Santo en mí porque está escrito. Yo tengo la respuesta a mi oración. Yo puedo orar porque está escrito. Yo tengo poder y autoridad porque Jesús me llamó para darme poder y autoridad porque está escrito. Yo tengo a unos ángeles que me protegen, a muchos ángeles que me protegen. ¿Por qué? Porque está escrito. Son espíritus ministradores para aquellos que han ganado la salvación. Yo soy un ciudadano del cielo. ¿Por qué? Porque está escrito. Y yo estoy llamado a hacer la evangelización, que es mi mayor bendición. ¿Por qué? Porque está escrito. Amén. Y con eso, el versículo 18 nos dice, para terminar, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oremos en el Espíritu por nosotros, por nuestra línea familiar y por los santos que es la iglesia. Amén. Por los santos que están aquí y nuestros países hispanohablantes, luchando la buena batalla para la evangelización. Amén. Amén. Que sea una semana de gran bendición y que el yelmo de la salvación, cada uno nos podamos descubrir y que nos sujetemos siempre a la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Oremos. Padre Dios, Señor Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo, te damos las gracias, Señor, por habernos dado la armadura de Dios para ser lleno del Espíritu Santo, Señor. Para quebrantar toda la fuerza de la oscuridad, Padre. Para que nosotros podamos pararnos firmes en el campo ante cualquier adversidad, Señor. Y al proclamar tu nombre, Señor, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, porque está escrito, toda la fuerza de la oscuridad se desmorone. Te pedimos la llenura del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo y la guía del Espíritu Santo en nuestra vida y en la iglesia, Señor. Padre Dios, Señor Todopoderoso, recibe toda la gloria. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.